Pulso económico, empezamos con la bolsa, como siempre. Bueno, hoy no ha sido un día muy bueno, 0,22 de merma. Hemos perdido, eso sí, los 6.800 puntos, estamos en 6.796,6. Y bueno, en el mercado destacan las mejoras en IAG, la holding de Iberia y de Vueling, que recupera 4,28. El grupo hotelero Meliá también recupera 2,5. Y la aseguradora Mapfre 2,55. En el patrullón de los que hoy pierden territorio, Grifols, los laboratorios, 6,55 abajo. Bankinter en segundo lugar, que hoy presentaba resultados, 4,05. Y el grupo de energías verdes Solaria, que hoy pierde 3,32. Vamos con el sumario de los temas que van a componer el fuerte de nuestros asuntos en el día de hoy. Tenemos que hablar de cómo España va a renunciar a 70.000 millones de los llamados préstamos para la recuperación de nuestra economía, sin apenas dar explicaciones aquí en España y tampoco en Bruselas. De repente ahora parece que sugieren que los préstamos se van a pedir, pero más adelante. De momento hemos renunciado a ellos y nadie se lo explica. También hablaremos de IAG, que sufre en bolsa tras perder 1.300 millones en el tercer trimestre del año, nada más y nada menos. Es la holding de Iberia y de Vueling, de ambas compañías. Y les presentamos ya a nuestros invitados. Bueno, don Álvaro Climent, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Profesor don Juan Carlos Higueras, profesor del EAE Business School, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, empezamos por la bolsa, si les parece bien. Bien, sí. Pues hoy tenemos que las bolsas europeas, en realidad, extienden las caídas y que el IBEX, con ellas, también ha perdido los 6.800 puntos. No es que sea una cosa irremediable, pero no parece que la cosa se anime. Bueno, yo creo que el mercado está en una situación, octubre siempre es un mes normalmente negativo en general, ¿no? Ya lo vimos en el 19 de octubre del 87, hay que recordar la famosa crisis. En cualquier caso, yo creo que la incertidumbre, tanto política como la incertidumbre de los rebrotes y hasta dónde puede llegar la situación sanitaria, ya estaba retrayendo mucho a los inversores y me da la impresión de que cada vez los va a retraer más. Exceptuando cosas puntuales en donde estamos viendo noticias como pueden ser resultados que están empezando a salir ahora de la temporada, el resto yo creo que están más moviéndose en movimientos laterales, de mucho intraday trading, de gente que está especulando con los movimientos, pero no hay dinero institucional de fondo. Bueno, en línea con lo que dice Álvaro, efectivamente, a falta también de noticias que vengan del otro lado del Atlántico, las plazas europeas tampoco han tenido un buen comportamiento, las situaciones que estamos viendo en muchos países. Sí, y efectivamente, y al final pues lo que ocurre un poco es que algunos están recomponiendo carteras, estamos en la temporada del festival de los resultados trimestrales y todo eso, y menos mal que no ha sido tan malo, porque podía haber sido mucho peor, ¿eh? Al principio de la jornada los bancos estaban cayendo fuertemente y alguna otra compañía que ahora ha subido también. Es verdad. Por cierto que hablando de COVID y de los posibles repuntes, el día de hoy no podía ser peor, 20.000 casos en España y esto pues, a la espera de medidas. Resultados, decía usted, señor Climent, IAG. IAG parece que ha perdido 1.300 millones en el tercer trimestre del año y ha sido algunos días un valor muy cotizado. Bueno, es decir, yo creo que no sorprende a nadie que compañías del sector aéreo, del sector turístico, estén presentando unos resultados absolutamente desastrosos. Esos 1.300 que dice son resultados operativos. Los resultados definitivos los publican el día 30 de octubre. Esto lo que hacen es un avance, digamos, de los ingresos. Y la caída de ingresos ha sido casi de un 83%. Es decir, si te miras todos los ratios de la compañía, de capacidad de transporte de viajeros y de todos los coeficientes que suelen publicar, casi todos están en unas caídas de entre el 60 y el 80%. Y las previsiones, además, del cuarto trimestre las están bajando. Es decir, ya están hablando de que la capacidad a la que van a operar en el cuarto trimestre estará a un 30% de lo que fue el año pasado. ¿Por qué subía hoy? Pues hombre, yo creo que de fondo estamos en pleno proceso de ampliación de capital. La compañía tenía una posición de liquidez importante de casi más de 6.600 millones y le van a entrar ahora de la ampliación 2.700, es decir, se pone con 10.000 millones para al menos soportar las tensiones de liquidez en los próximos meses. O sea que yo creo que de fondo la única razón que hemos visto hoy para ese rebote, al margen de movimientos especulativos, es probablemente ese colchón de liquidez de 10.000 millones que tiene la compañía. Hablaba usted, profesor, de que la banca en algunos momentos era protagonista hoy. Y eso que los bancos
se han librado así como de un plumazo de pagar 33.000 millones por los IRPH, ¿no? Que sí, una sí, sí. Cosas que no es estaban poco, al aire. que no es poco, ¿eh? No, no. Eso ha sido un golpe de suerte para la banca, ¿no? Perdón, IAG, que era una regresión. Bueno, no, podríamos hablar. Poco más que añadir a lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Efectivamente, las previsiones de IAG, las que ellos mismos han anunciado, eran bastante negativas. Y como decía antes, a primera hora de la jornada, pues IAG caía casi un 5%, y al final, valga la expresión, ha remontado el vuelo. Y ha remontado el vuelo, en mi opinión, porque yo creo que cuando se han puesto a mirar, efectivamente, que ya estaba todo descontado, esas previsiones, y que el resto de las aerolíneas europeas están incluso peor, y más si tenemos en cuenta la situación de caja que tiene, de casi 9.500 millones, bueno, pues al final yo creo que los inversores han vuelto a rehacer sus posiciones en IAG y poco más. Entiendo su lógica, pero a veces funciona y a veces no. Con IAG ha funcionado y tiene sentido, la explicación tiene todo el sentido, pero con Bankinter ese mismo sentido no ha funcionado, y hoy Bankinter es la segunda en pérdidas. ¿Por qué? Porque han anunciado pues, unos resultados que son un 50% menos de lo previsto. Pero claro, es que han hecho un montón de provisiones, las han hecho antes de presentar esos resultados. Y además en Bankinter dicen cosas bastante sensatas. Dicen, por ejemplo, pero ¿cómo va a ser el banco el que le pague la hipoteca a sus clientes? ¿Dónde se ha visto, señoría? En fin, profesor. Bueno, sensato depende a quién se lo diga, si al Banco Central Europeo o al que está hipotecado, ¿eh? Pero es verdad, ¿no? Es que estamos en el mundo al revés, y nos queda mucho tiempo, ¿eh? Porque es posible que tengamos este tipo de interés negativo durante los próximos 10 años. La situación de Bankinter, de alguna forma, pues es que el año pasado ganó el doble de los 220 millones que ha anunciado en este tercer trimestre, ¿no? Y sin embargo es cierto que pues quizás la respuesta de los inversores ha sido mucho más negativa de la que debería ser, bueno, teniendo en cuenta que el banco no está nada mal. Dentro de cómo está el mercado de la banca, es más, ni siquiera está apostando por las fusiones. Ha dicho, yo quiero crecer de forma orgánica. Sus ratios de capital son bastante más elevados que el resto de los ratios del resto de los bancos de España. Estamos hablando de ratios, cuando hablamos del Tier 1, del 7,7%. Los ratios, el ROE, si no tienes en cuenta las provisiones que ha hecho, que por eso ha caído tanto, si no tienes en cuenta eso, estamos hablando de un ROE del 10,86%. Es decir, muy por encima de la media del sector. ¿Qué ocurre? Pues lógicamente que lo que no puede estar ajeno a lo que está ocurriendo en la banca, y sobre todo a lo que va a ocurrir el año que viene con los impagos, la insolvencia, la morosidad y todo eso, que también le está afectando. Está cayendo el crédito que están dando, está aumentando la morosidad, pero muy ligeramente, Bueno, y supongo que habrá también algunos bajistas que se están cebando con Bankinter, porque no es ni medio normal que sea el banco que más sufre en el IBEX, siendo un banco que tiene poco personal, pocas oficinas, mucha banca electrónica. Pues debiera ser uno de los mejores adaptados para eso que llaman el futuro del sector. En Bankinter hay un problemilla de fondo. Es cierto que hay varios nombres ya de institucionales en corto que aparecieron en las últimas semanas, pero hay que tener en cuenta que del beneficio que han publicado la mitad viene de la compañía de seguros, de línea directa, que va como un tiro, como todas las compañías de seguro. Con el cierre de la actividad, los siniestros han caído, están de liquidez hasta las trancas y evidentemente los resultados son muy buenos. Si no le pasaría lo mismo a CaixaBank. Bueno, a CaixaBank no va nada mal, ¿eh? En la parte de seguros, de hecho, lo ha puesto en valor. Por eso le digo que... Por eso, pero va muy bien. Y luego hay otra parte que yo creo que es la importante. El mercado lo que ha leído es la parte bancaria pura. No está yendo como debería de ir, y aunque los ratios todavía son muy buenos y efectivamente la morosidad está controlada, es cierto que ese deterioro lo podemos ver en el tercer trimestre. Y ya Bankinter de alguna manera está empezando a rozar unos límites que están muy por encima de la media del sector bancario, pero que ya preocupan a los analistas que hasta ahora veían a Bankinter como el banco sólido, como el banco tranquilo, que nunca iba a pasar nada. El último trimestre probablemente veremos un cambio significativo de estas cifras. Bueno, establecer reglas sobre los mercados siempre es confuso y complejo. Caso Antena 3 hoy. Resulta que han tenido una merma de resultados importantísima y resulta que el mercado pues, sobrepondera este valor. No se considera, no les atañen los resultados, ¿no? Bueno, los resultados han sido muy malos, es decir, ha caído un 50% el beneficio y el EBITDA ha caído casi un 42%, es decir, que buenos no se pueden decir que son. Pasa que han dado una cifra, que han hecho un cálculo interno sobre cuáles son los ingresos por publicidad y han caído un 27,4% en los 9 primeros meses. Me da la impresión
de que el sector y los bancos de inversión que siguen Antena 3 y que hacen estimaciones tenían una cifra muy superior a este 27,4%, con lo cual eso ha debido parar un poco la alarma de decir, oye, pues parece con los confinamientos, las cadenas de televisión, esa publicidad no ha caído tanto como se esperaba y ha tenido un cierto repunte precisamente por eso. Eso puede ser una sensación equívoca. A pesar de que son los dos grandes duopolios, en Mediaset pasa exactamente o muy parecido, exactamente igual. Exacto. Hay una caída de los ingresos publicitarios extraordinaria. Este es un sector muy afectado, ¿no? Por eso algunos pues, pedimos su colaboración en determinados momentos. Bueno, no sé si quiere añadir usted algo de Antena 3. No, bien. Pues entonces vamos a un tema mayor, que es el asunto de Bruselas. Verán, no es ni medio normal que un país que va de pedigüeño, que alza en armas a medio continente, a los llamados frugales, que vuelve nuestro César Conducator de Bruselas diciendo traigo 140.000 millones, 64.000 son de subvenciones que no habrá ni que devolver y 70 y tantos mil son préstamos. Bueno, eso nos aclaró muy bien, tuvimos que hacer indagaciones para certificar que esos 70.000 sí que había que devolverlos. Y de repente, de una manera sorda, publicada en algún periódico afín al gobierno, nos revela que es que no, que hemos renunciado a los 70.000. Se piden explicaciones. Yo las pedí a doña Nadia Calviño. Y nos dijeron, bueno, de momento, ¿cómo que de momento? Les aseguro, porque también llamamos a Bruselas a ver qué les parecía esta renuncia, y estaban turulatos, porque hombre, tanto pedir, y ahora resulta que venís aquí a recoger todo lo que es gratis, pero no queréis lo que se presta y hay que devolver. Pues menuda la imagen que dejamos, profesor. Y efectivamente, ¿no? Ese es el problema, pero es que antes de todo esto del Fondo de Recuperación ya existían mecanismos europeos para rescatar a España, ¿no? Y algunos los visitamos. Claro, estamos hablando, por ejemplo, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, 240.000 millones que hay ahí para rescates, el Banco Europeo de Inversiones y algunos otros que están ahí. ¿Pero qué ocurre? Pues que tienen condicionalidades y lo que no quieren es tener que estar sujetos a ciertas condicionalidades o al menos que la condicionalidad que tengan sea ese freno de emergencia que pueden activar los países europeos. Dicen, bueno, pues es la que tengo, pero desde luego otras condicionalidades y además tener que pagar intereses, aunque lo que están diciendo desde la Comisión Europea es, mira, es que la última emisión, la emisión que han hecho hace unos días de, vamos a llamarlos eurobonos, ha tenido un exitazo que al final sale a tipo de interés cero. Y están diciendo, mira, si hacemos estas emisiones y negativos, ¿vale? Pero en media cero, y incluso negativos. Bueno, dice, pues mira, pídenos el dinero, que te va a salir gratis, que es mucho más barato de lo que a ti te cuesta financiarte, incluso con el Banco Central Europeo. Y así puedes adelantar cosas, pero lo que no podemos hacer es decir, no tenemos dinero, necesitamos ese dinero como sea, el dinero este que viene vía subvenciones no va a llegar hasta después del verano del año que viene, porque es muy difícil, primero, que se pongan de acuerdo 27 países para poner en marcha todo eso y financiarlo, pero sin embargo tenemos otro tipo de herramientas y otros instrumentos que ya puedes usarlos, úsalos. Bueno, pues no quieren usarlo, ¿no? Y ese es el gran problema. No quieren, y algunos dicen que es por incapacidad gestora de todo el procedimiento. Otros dicen que es que, bueno, el riesgo es muy grave porque luego nos van a apretar con la deuda. Y como nos van a apretar con la deuda, más vale lo que hay que tomar prestado y consolidar como deuda, mantenerlo en lo mínimo posible. Esto es lo que dice Bruselas. Algunos comentan en Bruselas que cuando aprueben los presupuestos y se cierre el año, España sí que pedirá esos 70.000 millones del Fondo de Recuperación. No sé ¿con qué cartas se quedan ustedes? Yo estoy convencido de que se acabarán pidiendo. Es decir, como comentaba Juan Carlos, hay un tema de tiempos. Es decir, ahora las primeras subastas que se van a hacer son las del SURE, que son las de 100.000 millones, que se ha hecho la primera, que ha sido muy exitosa. Se hacen otras dos en los próximos trimestres. Y las del Fondo de Recuperación, los 800.000, vendrán a partir probablemente el verano del año que viene. Con lo cual, me puedo permitir el lujo ahora de decir que solamente voy a tirar de las transferencias cuando saben perfectamente, aun a pesar de que quedará mucho tiempo hasta esas subastas, pueden pasar muchas cosas que las van a necesitar. Es decir, si tú te financias ahora mismo en secundario, estamos viendo que los tipos de financiación en 10 años están en el 1,2%. ¿Vas a estar pagando el 1,2% cuando tienes una financiación al cero o negativa? Claro. ¿Y cómo le explicas tú eso al ciudadano de que la gestión de los recursos públicos los estás utilizando precisamente por no tener el condicionamiento, porque no me digan que luego me han intervenido? ¿Cómo no lo explican?
Pero tendrán que y el hacerlo. ciudadano tampoco En lo algún pregunta momento luego, tendrán porque que la deuda hacerlo. pública es como que no existe, la deuda parece que está ahí y pero no bueno, existe. Pues Tampoco la oposición monta ninguna tangana con esto. Nada, cero. Bueno, en fin, cosas de un país llamado España que es muy singular. Usted que conoce bien el mundo de las financieras, sobre todo de las financieras de productos de consumo, la morosidad está disparada, dice que está en máximos de los de 2015. Sí, bueno, una morosidad del 7,05%, que efectivamente la de ahora no es preocupante, la que estiman para final de año es del 12%, para que empecemos a poner las cosas encima de la mesa. El problema de las financieras precisamente es que las moratorias en los préstamos al consumo se dieron por 6 meses solamente, con lo cual ahora en octubre es cuando vamos a empezar a ver precisamente ese goteo en morosidad que va a llevar del 7,05 actual al 12 a final de año. Porque las hipotecas, recordemos que se dieron a 12 meses, con lo cual las de las hipotecas en los bancos se empezarán a ver a partir de abril del año que viene. Y esas todavía no preocupan y probablemente se puedan hasta extender en algún caso. Pero lo que está claro es que la morosidad es un problema que está encima de la mesa, lo ha dicho De Guindos, lo ha dicho el gobernador del Banco de España, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Nos encontramos un problema serio. Y más que va a ser, ¿no? Y se va a notar sobre todo el año que viene. Y dices el 12%, que efectivamente es lo que opina la mayoría de los analistas, pero puede llegar al 15% y más esa morosidad, ¿eh? Y se puede dar además un efecto acantilado cuando acaben las líneas de crédito ICO, cuando acaben las ayudas que da el Estado, que es básicamente empresas, autónomos y familias, que son las que tiran de préstamos al consumo, que nos vamos a reír, ¿eh? Es decir, y pensemos que el Banco de España ahora mismo, según los datos del Banco de España, la morosidad está en el 4,75%. Si estamos hablando de un 7, ahora mismo puede ser muy grave, ¿eh? Sí, pero cada punto que sube la morosidad hay que recordar a los televidentes que son 12.250 millones de fallidos más y 8.400 millones de provisiones que tienen que poner los bancos por cada punto que sube la morosidad. Echamos la vista atrás porque ayer hubo un movimiento empresarial muy importante, la compra de Iberdrola de una compañía americana de electricidad, Power New Mexico, que da servicio a Nuevo México y a Texas también. ¿Y eso cuánto cuesta? Pues cuesta con deuda 8.300 millones. ¿Es una buena operación, profesor? Sí, yo creo que sí, es una buena operación porque estamos hablando de una compañía, PNM Resources, que tiene 790.000 puntos de suministro, 790.000 hogares y empresas a los que llega, básicamente Nuevo México, pero también Texas, pero sobre todo es que es una de las más importantes en energía renovable dentro de Estados Unidos. Es una compañía que parece ser que va a crecer mucho más en los próximos años, sobre todo con el tema de la transición ecológica, ¿no? Y el crecimiento de todo lo que es el uso de las energías renovables y las utilities. Y bueno, pues de alguna forma, pues esta compañía que ha sido comprada, o bueno, que ha ofrecido $50,3 por acción, que ha ofrecido, que todavía no está cerrado el trato, ¿eh? El closing todavía está por ver, ¿no? Una prima de riesgo, una prima de precio del 10%, que probablemente sea mayor, porque si no recuerdo mal, esta compañía cotizaba a $56 ahora en febrero, con lo cual habrá que subirla. Pero el gran problema que tiene es la regulación. En Estados Unidos el sector de las utilities está regulado y la regulación afecta a nivel estatal y a nivel federal. Y ahí va a tener que pasar por 2 filtros antes de que se pueda hacer el cierre de esa operación, ¿no? En Iberdrola tienen experiencia en y eso. está el tema de Trump. Sí, tiene bastante. Pues está el tema de Trump, las elecciones ahora. Porque Trump está apoyando mucho a todas las compañías que utilizan combustibles fósiles y todo el fracking. Mientras que si ganan los demócratas, van a seguir potenciando lo que se llamaba el Clean Power Plan de Obama, que sí que fomenta que se reduzcan las emisiones de CO2 y se fomenta este tipo de operaciones. Una buena operación, Climent. La operación yo creo que es muy buena, está en línea con los criterios que normalmente utiliza Iberdrola cuando invierte en renovables fuera, es decir, entorno regulado, crecimiento estable, no perjudican el balance, es decir, no tienen que hacer una ampliación de capital, con lo cual no necesitan liquidez. Pero lo que más me ha llamado la atención precisamente es lo que ha comentado Juan Carlos al final, es decir, esto indirectamente es una apuesta por Joe Biden. Es decir, además, casualmente, la compañía va a presentar su plan estratégico el 5 de noviembre, es decir, después de las elecciones americanas. Entonces, entiendo que ese plan estratégico, dependiendo de quién gane esas elecciones, vamos a ver un plan estratégico A o un plan estratégico B, seguro. Pues ya lo iremos viendo, pero me da que las elecciones las tiene fáciles Trump. Sí, Digo yo, esta noche aquí pueden ver el debate complicado, tenso por las dificultades del COVID. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Muchas gracias.